Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Gloria, Cristina, Ana, que nos acompañan aquí de manera eh, síncrona, comprobando el audio, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Hermanas, hacen así. Parece que sí, ¿verdad? No quiero ni que me vean ni. Eh, No quiero ni que me pedirles, vean. por favor, que tengan cuidado con su micro. Cristina, Marisela, les encargo su micro, tengan cuidado, por favor. Sabemos que nuestras sesiones son grabadas, entonces vamos a compartirlas a nuestros compañeros. Entonces, chequen ahí, por favor, pongan en silencio su micro. Cristina, gracias, Ana. Cristina, pon por favor tu micro en silencio para que no haya, pues, eh, intervenciones o interrupciones o ruidos. ¿Sale? Si quieres, mira, yo aquí le pongo en desactivar el audio y pues buenas tardes a todos, Ana, buenas tardes, bienvenidos. Ahorita que tengan, bueno, vamos a presentarnos nuevamente y demás. Quería corroborar que ya me están escuchando claramente, parece que sí. Entonces, me presento antes que nada, ¿no? Ya les di la bienvenida nuevamente. Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí presentes en nuestra primera sesión. Eh, Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés. Soy licenciado en educación con especialidad en español y maestro en habilidades directivas. Tengo 10 años aproximadamente en esta bonita labor docente, eh, 10 años como docente y tengo 6 años aproximadamente trabajando, colaborando, compartiendo en este extraordinario proyecto educativo que es Prepa en Línea CEP, lo cual pues me llena de mucho orgullo, entusiasmo, alegría, ¿sí? De poder compartir acá con ustedes aún más en este módulo tan extraordinario, en este módulo 4, textos y visiones del mundo. Sabemos que, pues bueno, es un módulo en el que vamos a aprender bastante de literatura, vamos a conocer más esta bella arte, porque sabemos que es una de las 7 bellas artes, ¿verdad? La literatura. Entonces, en cuanto a la dinámica de trabajo de esta sesión, pedirles que levanten su mano, por favor, pedirles que levanten su mano cada que quieran hacer una intervención. Es muy importante que ustedes tomen la palabra, que interactúen, que me compartan algún aprendizaje, algún conocimiento, obviamente también dudas, preguntas, lo que ustedes gusten en torno a las actividades de la semana. Sabemos que tenemos ya estas sesiones donde se nos explican cada los martes, precisamente, que la acaban de tener hace una hora, todas las actividades y los temas de la semana, ¿sí? Entonces, eso ya lo tienen. Ahora en este espacio abierto para el aprendizaje o el espacio abierto con el asesor virtual, pues es como para que seamos más puntuales, ¿sí? Entonces tienen estas dos grandes herramientas. Por un lado está estas sesiones donde se te explican completamente las actividades y los temas, y por otra parte tienes este espacio donde podemos interactuar ya de una manera más cercana,
y puntualizar ahí algunos detalles, algún tema que les haya costado trabajo, alguna puntualización en alguna actividad que no quede muy clara. Entonces debemos de ser como más puntuales aquí en estos espacios, ¿sale? Vamos a revisar aquí el chat. Marisela, buenas noches. Perfecto, gracias Marisela por confirmarnos. Sabemos que, bueno, esto suele suceder, ¿no? De repente puede estar acá uno con todas las ganas hablando y poniéndole la actitud y a lo mejor ni nos escuchan. Entonces es muy importante que nos confirmen. Gracias, Marisela. Gloria, buenas tardes, si se escucha, gracias, Gloria. Ana, buenas tardes a todos. Marisela, muy buenas tardes a todos. Excelente, Cristina, gracias, Cristina, buenas noches. Buenas noches a todos. Entonces, eh, vamos a abordar algunos temas. Gracias, Cristina. Vamos a abordar algunos temas. Cada semana yo les voy a estar compartiendo una presentación de PowerPoint donde sintetizo los temas de la semana. Y esa misma presentación la vamos a abordar aquí en la sesión síncrona de manera breve, de manera rápida. Además, te voy a estar compartiendo material extra para que puedas comprender mejor estos temas. Por ejemplo, géneros y subgéneros literarios, las figuras literarias y bueno, varios temas y varias herramientas que te van a servir, pues creo que bastante. Entonces, así es como vamos a trabajar. Esta misma presentación la vamos a compartir aquí y al final voy a dar espacio para dudas. Ojo, al final voy a dar espacio para dudas, pero con toda confianza puedes levantar tu mano en el momento que desees, porque también es mucho mejor que si estoy abordando algo que tú no comprendas o que esté tocando justo el tema que te ha estado costando trabajo, pues mejor ahí en ese momento. Solo hagámoslo con orden. Levantamos la mano y pues yo les doy la palabra. ¿Sale? Esa va a ser la dinámica. Nuestras sesiones son miércoles y jueves, solo que mañana pues tengo una cita médica y pues no voy a poder tener la sesión de mañana, entonces pude verla cambiado jueves y viernes, pero no quise que nos extendiéramos tanto en el tiempo de tener esta interacción y de poder resolver alguna duda, alguna inquietud que ustedes tengan. Por eso la pasamos al martes, solo por esta semana. Siempre nuestras sesiones van a ser miércoles y jueves en este mismo horario. ¿Sale? También comentarles, transmito a través de esta herramienta que es Zoom, es la que mejor me ha permitido tener un diálogo, una interacción con ustedes, es la herramienta que menos se ha cortado, que he tenido menos dificultades, solo que nos da aproximadamente 40 minutos, 35, 40 minutos y se termina la sesión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se termina la sesión, yo les aviso aquí y suspendemos la sesión y damos 3 minutitos cuando mucho, que nos sirve incluso para que se puedan levantar, se estiren, vayan por un vasito de agua, al baño, lo que ustedes necesiten, ¿sale? Entonces, terminamos esta sesión que dura aproximadamente, la voy a hacer como de 35 minutos aprox, la cortamos, damos 3 minutos y volvemos a ingresar con los mismos datos. Esto va a ser siempre. Durante todo el módulo van a ser el mismo enlace, así que no te preocupes por ello. ¿Sabes? Muy bien. Vamos a iniciar. Vamos a compartir pantalla. Aquí estamos. Muy bien. Déjenme acomodar aquí la pantalla. Listo. Muy bien. Entonces, nuevamente,
Estamos en nuestro módulo, que es el módulo 4, textos y visiones del mundo. Nuestro grupo, aquí lo tenemos, ¿sí? La unidad que nos corresponde abordar ahora es unidad 1, literatura, arte y expresión comunicativa. El módulo, ojo, comprende del 18 de abril al 15 de mayo, ¿sale? Nuevamente, mi nombre es Martín Eduardo González Cortés. Comenzamos. El orden de la presentación es el siguiente. Vamos a ver qué es la literatura, cuáles son sus marcas de literariedad, cómo podemos identificar que estamos frente a un texto literario, a diferencia, o sea, cómo podemos distinguir un texto literario de un texto científico, de un texto periodístico. Esas son esas marcas, esos aspectos que nos van a ayudar a identificar que estamos frente a un texto literario. Llámese poesía, llámese guión teatral, llámese narrativa. Vamos a especificar esto. Los géneros y los subgéneros literarios, para lo cual les voy a compartir una infografía que ha servido bastante. Espero que ustedes también. Abordaremos lo que es el proceso de lectura. Me parece muy importante. ¿Por qué? Porque siempre estamos leyendo. Siempre vamos a leer. Es, digamos que, una de las principales herramientas que tenemos para apropiarnos del mundo, para apropiarnos del conocimiento, ¿sí? A través de la lectura. Entonces, importantísimo conocer, pues, este proceso, porque existe un proceso. A veces lo único que hacemos es directamente nos vamos a leer, pero no llevamos un proceso y luego por eso a veces no comprendemos. Entonces, vamos a abordar lo que es el proceso de lectura. El contexto de producción, muy importante el contexto de producción que está ligado al proceso de lectura. Lo que es fondo y forma, elementos de análisis para una obra literaria, lenguaje connotativo, lenguaje denotativo, figuras retóricas y, por último, espacio para preguntas y pues cualquier duda que ustedes tengan. Nuevamente, pedirles que para hacer esta sesión más interactiva, siéntanse en toda confianza y levanten sus manitas, díganme alguna duda, complementen lo que yo estoy diciendo. No, aquí todos sabemos, ustedes también saben. Entonces, compártanme alguna experiencia, con qué lo relacionan, algún ejemplo, lo que ustedes quieran, pero participen. Bueno, vamos a iniciar. Primeramente, es importante que sepamos qué es la literatura, ¿sí? En lo personal me gusta abordar mucho lo que es la literatura desde este plano artístico, ¿sí? Porque lo valoramos más. Siempre hemos dicho que en el arte está lo más bello, lo más sublime, lo más sabio que ha descubierto el ser humano. Ahí está plasmado en el arte. Bueno, pues ¿qué crees? La literatura es una de estas 7 bellas artes. Por eso en lo personal me apasiona muchísimo la literatura, porque es una de estas 7 manifestaciones artísticas donde está lo más bello que ha podido descubrir, crear y plasmar la sabiduría, el ser humano. Ahí, en esas 7 bellas artes. ¿Cuáles son? Música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el 7º arte, que es el cine. ¿Sale? Ok, ya ubicamos a la literatura, una de las 7 bellas artes. Muy bien, entonces, en la literatura nos dice la RAE. ¿Quién es la RAE? La Real Academia de la Lengua Española, por sus siglas RAE. Nos dice que la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Es la definición más básica de la literatura. Arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Con eso nos vamos a quedar.
Entonces nos podemos apoyar de este esquema que tenemos aquí. En la literatura se comparten las visiones del mundo, ¿sí? Que han sucedido a lo largo de la existencia del ser humano y que han quedado plasmados ahí. Entonces, la literatura nos ayuda a conocer el arte de otras épocas, cómo pensaban en otros tiempos, qué creencias tenían, y esto nos ayuda a identificarnos, a conocernos mejor y a interactuar mejor como sociedades, ya no decir pues todo lo que comprendemos en cuanto a la sabiduría, ¿no? Que van plasmando otras generaciones. Y también la actual, porque sí podemos dar saltos en el tiempo, en épocas, a través de la literatura, pero también hay literatura actual. Veremos en semanas posteriores estas formas emergentes de literatura que tienen que ver, están muy relacionadas con la tecnología. Entonces, ahí está la literatura. Muy importante que aprendamos a diferenciar estos dos conceptos, fondo y forma. Todo en la vida tiene un fondo y tiene una forma. Se los explico antes, uno como ser humano. Nosotros como ser humano tenemos un fondo y tenemos una forma. ¿Cuál sería nuestro fondo como seres humanos? Nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra filosofía, el interior, ¿sí? ¿Cómo pensamos? Eso es el interior. Eso sería el fondo. ¿Y cuál sería la forma? El físico. Altos, bajos, fornidos, tez clara, tez morena, etcétera, etcétera. Bueno, un texto también, un texto tiene un fondo, un contenido y tiene una forma, un físico, ¿sí? Entonces, es muy importante que aprendamos a diferenciar eso porque eso nos va a ayudar a comprender si estamos frente a un texto literario o un texto científico o un texto periodístico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son esos dos rasgos, fondo y forma. El fondo tiene que ver con el contenido, de qué trata, quién es el autor, cuál es el contexto del autor, qué cultura tenía, qué cambios le tocó, cambios sociales le tocó experimentar, si pertenece el autor a un movimiento literario, al barroco, al romanticismo, etcétera, cualquiera de estos extraordinarios movimientos que vamos a ver también posteriormente. En general, fondo, contenido, ¿sí? Forma, físico, ya dijimos, ¿verdad? Los textos también tienen físico, tienen forma. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de forma? Hablamos principalmente, por ejemplo, de los prototipos textuales. Si un texto está utilizando como prototipo textual la narración, la descripción, la argumentación, el diálogo, es verso, es prosa, eso es físico, ¿verdad? El físico lo podemos apreciar en cuanto lo vemos, ¿verdad? Vemos un físico rápido, un fondo no. El fondo hay que leer para saber de qué trata. El fondo hay que leer. Y el físico, la forma, la vemos a simple vista. Porque un texto está escrito en verso, porque está escrito en prosa, ¿sí? A grandes rasgos, eso es fondo y eso es forma. Si hay dudas, nada más cuestión de que levanten su mano. Hablemos del proceso, muy importante, el proceso, ya les decía, el proceso de lectura. Existe un proceso para leer y muy importante que lo llevemos a la práctica, porque más de alguno va a externar que les está costando, por ejemplo, comprender alguno de los textos de esta semana. A lo mejor todavía no se adentran a ellos, pero puede ser que les cueste trabajo
y esta sesión pues, nos va a ayudar a comprender cómo podemos manejar esto de una mejor manera. Entonces, existe un proceso para leer. Fíjense bien, hablamos de la prelectura primeramente. Prelectura. Pre, antes, ¿verdad? Eso nos dice el prefijo. Prelectura, antes de leer. ¿Qué tengo que hacer antes de leer? Fíjense, antes de adentrarme a cuestiones muy técnicas como tal en cuanto a este proceso, antes de ello, en esta etapa, ¿qué te digo? Tienes que, antes de ponerte a leer, adecuar un lugar, ¿sí? Que no haya ruidos, interferencias, celulares ahí a la mano, prendidos, sonando, distractores de manera general. Me decía por ahí una compañera estudiante, lo cual pues me parece muy interesante, me decía, asesor, pues bueno, yo no puedo tener un momento, digamos que completamente en calma, en silencio y demás. Tengo hijos, están chicos y siempre están ahí con su energía y demás. Aún así yo me concentro. A veces, ¿qué hago? Me pongo mis audífonos. Perfecto. No es un impedimento también, pero a lo que voy es que en esta etapa previa debes de buscar un espacio adecuado para tu momento de lectura, tanto como si vas a abordar un texto como tal o los recursos de la semana, interactuar en plataforma, lo que tú quieras, adecúa un lugar. Otra cuestión que, bueno, puedas decir, bueno, ¿eso qué tiene que ver? Mucho tiene que ver. Acompáñate cuando vayas a leer de un vasito de agua, una tacita de té, un cafecito, lo que tú quieras. Pon un incienso, aromaterapia, música ambiental, música clásica. ¿Me explico? De tal manera que tu lectura sea una experiencia. Siempre comparto esta parte. También, obviamente, pues doy clases de manera presencial. Tengo 10 años ya como docente. Entonces, los estudiantes por lo regular externan eso y me incluyo a lo mejor, ¿no? En algún momento, en alguna etapa de estudiante, a lo mejor también lo dije. Es que no se me pega cuando leo, es que no comprendo lo que leo. ¿Por qué? Porque nuestra mente está dispersa, estamos en otra cosa. Entonces, es muy importante que cuando leamos vivamos una experiencia. Es por eso que te hablo de un vaso de agua, una taza de té, música ambiental, lo que tú quieras, pero que sea un espacio, un momento agradable. ¿Qué es lo que pasa cuando vivimos experiencias? ¿Se nos olvidan las experiencias? No, ¿verdad? Buenas o malas, las experiencias no se nos olvidan. Entonces, ¿cómo tenemos que leer? Viviendo una experiencia. Dicho eso, avanzamos. Parte importante, ya que adecuaste, es conocer el texto que vas a abordar, conocerlo, es decir, interactuar con él. ¿A qué me refiero? No directamente ponerte a leer. Busca un poquito de la obra, dónde se creó, en qué año, en qué país, en qué época, bajo qué circunstancias políticas, económicas, bélicas, culturales, etcétera. ¿Por qué? Porque todo eso te va a dar mayor certeza al momento de que leas. Haz de cuenta que estás leyendo un texto, vas a empezar a leer un texto y directamente te pones a leer el texto, pero no sabes nada de su contexto. Va a ser más difícil que puedas interactuar con él, sí que puedas situarte en un contexto, en un espacio. En cambio, si antes de la lectura del texto investigaste y te diste cuenta que el texto está basado en una historia real o que está basado en
en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ok, si yo sé eso, al momento de leer, va a ser mucho más fácil que yo pueda interactuar con esa obra. La voy a canalizar mejor, voy a estar dentro de ese espacio, dentro de ese contexto. De igual manera, conocer al autor, qué edad tenía, qué filosofía profesaba, qué formación tenía, todo eso nos ayuda a interpretar mucho mejor las obras. Entonces, muy importante que antes de que leas cualquier texto, primero busques su contexto, ¿sí? Puede ser qué conoces sobre el tema, qué evoca el título, el autor, las ilustraciones, cuál es el propósito del texto. Si estamos en una obra en físico, revisar portada, índice, prólogo, etcétera, una mirada en general, que es este contexto, pues, del que te estoy hablando, ¿no? Ya está. Esa es la prelectura. Si te fijaste, fueron dos vertientes. Ahora en la lectura hay que vivir una experiencia estética. Es decir, poner todos tus sentidos cuando tú estás leyendo. Por eso te hablaba de música clásica, música ambiental, música terapéutica, musicoterapia. Hay música para todo ahora. Música para leer y concentrarse. Entonces, si tienes un contexto donde hay mucho ruido, te pones tus audífonos, pones música para leer y concentrarte y te avientas un clavado a esa lectura, empiezas a viajar. Y al momento que tú haces esto, dime, ¿crees que se te vaya a olvidar? No se te va a olvidar porque viviste una experiencia, porque sentiste, porque sentiste las emociones, te transportaste a esa época, a ese momento, ¿sí? Entonces, muy importante que vivamos una experiencia al momento de leer y ojo también, no va a quedar el aprendizaje con una sola lectura. No vamos a aprender o a profundizar y a comprender el mensaje del autor con una sola lectura. Y prácticamente es imposible. A veces ya desarrollamos habilidades, técnicas y demás y se puede, pero no, o sea, yo te sugiero que leas un par de veces un texto, mínimo, un par de veces. Realices anotaciones, que esto viene en la siguiente etapa, post lectura. Después de leer, ¿qué voy a hacer? Siempre escribir algo. Un esquema, listado de palabras clave, ideas principales, un resumen, un mapa conceptual, lo que tú quieras, pero siempre que leas, escribe algo, plasma algo, hasta un dibujo que tenga que ver. Le llamo yo como son anclas, ¿no? Nos anclamos el conocimiento o nos anclamos al conocimiento al escribir algo. Entonces, fundamental, ¿sale? Cualquier pregunta, igual levanten su mano. Ya hablábamos de fondo y forma, ¿verdad? De estos elementos de análisis. Estos elementos son muy importantes para analizar una obra literaria. Cuando queremos analizar una obra literaria, tenemos que revisar esto, cuál es su fondo, cuál es el asunto que desarrolla el escritor, cuál es la forma, ¿sí? El tipo de lenguaje, está en prosa, está en verso, quién es el autor, ¿sí? El sujeto lírico, quién habla a través de este escrito, porque puede ser que el autor sea un varón, pero el sujeto lírico sea una dama, o puede ser el autor un varón y el sujeto lírico un árbol, y el árbol es el que habla, ¿sale? Contexto de producción, la realidad que rodea el surgimiento de una obra, ¿sí? Contexto familiar, académico, económico, político, cultural, bélico, histórico,
todo lo que podamos saber en torno a la obra. Esto nos va a ayudar a poderla interpretar de una mejor manera. Y por último, el contexto de recepción, que tiene que ver con la realidad cultural con la que el lector está interpretándola. Es decir, que nosotros podemos estar leyendo en este momento, en este siglo, en este mes, en este día, podemos estar leyendo una obra de hace épocas pasadas, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta esto para poder empalmarlo y tener una interpretación pues mucho más precisa, mucho más adecuada de la obra. A ver, por aquí alguien escribió. Marisela, gracias, asesor, no hay duda, todo muy entendible y muy amena su asesoría. Muchas gracias, Marisela, por tu comentario, de verdad, muchas gracias. Me motiva a seguir aquí con ustedes, poniendo lo mejor, ¿no? Dando lo mejor para que pues comprendan lo mejor que se pueda. Y además de que esto no es solamente para el módulo, esto me parece que son aprendizajes pues de por vida, ¿no? Porque a través de la literatura, del arte en general, podemos conocernos mejor a nosotros mismos, que es a lo que venimos, ¿no? A este plano terrenal y físico, a ser felices, a conocernos más, y eso podemos lograrlo pues a través del arte. Así es, Maricela, aprendizajes para siempre. Gracias a ti. Continuamos. Elementos de análisis de una obra literaria, además de lo que ya mencionábamos, que esto pues lo van a necesitar para sus actividades de esta semana. El argumento es un resumen o síntesis de la obra, es decir, qué sucede en la obra, qué sucede, qué pasa, de qué trata. Ese es el argumento, ¿sí? Tema, la idea central. Acción, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la obra? ¿Qué pasa al inicio? ¿Qué pasa en medio? En el desarrollo, en el nudo. ¿Qué pasa en el desenlace? Acciones. Son diferentes hechos que suceden en una obra, ¿sí? El tiempo, ojo, porque aquí a veces hay ciertas confusiones. Ya ven que en estas actividades, en esta actividad de esta semana, tienen que ubicar el tiempo, el tema, acción, espacio, todos estos elementos. Bueno, el tiempo es la duración en que se presentan los hechos. Puede ser objetivo o cronológico, ¿sí? Es decir, literalmente, el día, el mes, la hora, el año, son explícitos ahí. Ese es un tiempo objetivo o cronológico. O está otro tipo de tiempo que es el subjetivo o psicológico, que ese solo transcurre en la mente de un personaje. Ojo, por lo regular, la poesía es más un tiempo subjetivo y psicológico. A veces no se hace referencia, se intuye o se deduce a través de lo que el autor, el poeta, en este caso Sor Juana, por ejemplo, a través de lo que ella expresa en su obra se puede deducir, pero es un tiempo psicológico, no está explícito, digamos que es implícito. El espacio, ¿no? El lugar o los lugares donde se llevan a cabo los sucesos de la obra, ¿dónde se desarrolla la obra? Esa sería la pregunta clave para poder comprender o saber cuál es el espacio, dónde se desarrolla la obra, en qué ciudad, en qué país, en general, ¿no? ¿Dónde sucede la obra? Personajes, personajes muy importantes, ¿verdad? Son quienes le dan vida a, a la idea del autor. Son seres creados por el escritor que se caracterizan por tener particularidades físicas,
psicológicas, sentimentales, emocionales, y su importancia se define a partir de su relación con otros personajes. Por ejemplo, el principal, el personaje secundario, el personaje ambiental, ¿sí? Todos estos tipos de personajes. Vamos a ver qué sigue aquí. Ok, vamos, nos quedan 3 minutos para que se corte la sesión. Si se corta, ya saben, damos un par de minutitos y regresamos nuevamente. Abordo esto de una vez. Lenguaje denotativo y lenguaje connotativo. Ok. Existen estos dos tipos de manera general de lenguaje. El lenguaje denotativo es este que estoy utilizando yo en este momento, el que utilizamos nosotros en todo momento. El lenguaje objetivo, preciso, claro, concreto, ¿sí? Ese es el lenguaje denotativo. Y el lenguaje connotativo es el que adquiere sentido de acuerdo a dónde está ubicado. Es decir, el lenguaje figurado, el lenguaje artístico, la metáfora, ¿sí? Tus dientes de perlas, tus cabellos de oro, ¿sí? Este es lenguaje figurado o lenguaje connotativo. Y este lenguaje connotativo, pues es el lenguaje que principalmente utiliza el artista, el escritor, el novelista, el cuentista, el poeta, utiliza un lenguaje connotativo, un lenguaje figurado, ¿sí? Ejemplos, fíjate, corazón de una manera denotativa es un órgano muscular que bombea sangre. De manera connotativa, el corazón es amor. Denotativo, la lluvia caía abundantemente. Connotativo, la lluvia de sus ojos dejaba ver su tristeza. Denotativo, estrella, astros que poseen luz propia. Connotativo, las estrellas de sus ojos iluminaban el firmamento. Denotativo, luz. La luz es una energía electromagnética que puede ser percibida visualmente. Ahora, luz de una manera connotativa, de una manera artística, la luz de la inteligencia humana. ¿Sale? Estos son los dos tipos de lenguaje de manera general y el que vamos a trabajar más es el lenguaje connotativo, es el lenguaje artístico propio de el arte, propio de la literatura. ¿Sale? Está por cortarse la sesión. Tómense un par de minutitos y regresamos nuevamente con el mismo enlace. ¿Sale? Aquí los espero. Cierro esta sesión y los espero en un par de minutos nuevamente. Gracias.